Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Rojas, estudiante del primer semestre de Psicología en la UNAM y como parte de la materia Antecedentes de la Psicología, quiero hoy mostrarles mi punto de vista y lo que he aprendido sobre el impacto del evolucionismo en la psicología. Creo que en general la mayoría de nosotros, sobre todo los que hemos hecho algún tipo de estudios universitarios, de alguna manera siempre hemos oído hablar de la teoría de la evolución, sobre todo en países como México, donde el tema religioso arguye que eso es contrario a la historia de la creación que tenemos en el Génesis, en el libro del Génesis. Hay un argumento importante alrededor del tema de la evolución de Charles Darwin. Se le sataniza, pero realmente, por lo menos para mí, esta lectura, este análisis y esto, lo que aprendí en esta materia, me abrió un nuevo universo para entender Charles Darwin desde una perspectiva más neutra, más interesante sobre todo eso sí, y me ayudó mucho a entender cómo algo que yo no había nunca ligado, como era la evolución con la psicología, cómo ahora se puede asociar y de hecho cómo ha influenciado corrientes psicológicas, cómo permite ayudar a explicarlas. Y al final de cuentas, me llega aquí a mí la conclusión de pues la religión y la psicología no deberían estar tan peleados, porque al fin de cuentas son maneras en que el ser humano trata de conocerse a sí mismo, conocer su mente, su conciencia, y eventualmente el alma, contestar preguntas de la vida, etcétera. Pues, para empezar, les voy a compartir son unos slides de apoyo, realmente no es una presentación. Y lo que yo quiero, pues, es como que existe un orden a los temas que yo voy hablándoles. Primero vamos a empezar con los antecedentes, luego vamos a proseguir con la influencia de algunos personajes importantes como Herbert Spencer. Luego vamos a revisar este, y comprobar tal vez y ver aspectos diferentes de lo que ya uno sabía de Charles Darwin y lo que al principio estaba mencionando, de cómo la teoría de la evolución, el evolucionismo, ha generado corrientes como la psicología comparada y la psicología diferencial. Algo que me asombró bastante es que el concepto de la evolución como tal, no fue realmente único ni Darwin fue el primero. De hecho, desde la época de los griegos hubo un personaje que se llamaba Anaximandro, que nos decía que la vida había tenido su origen en el agua y había tratado de dar una explicación alrededor de cómo los peces habían sido los primeros habitantes de la Tierra. Relativamente era como su interpretación del libro del Génesis, si lo queremos ver así. Y posteriormente ya en el renacentismo, en esta época que a nivel de la psicología y la filosofía ha generado muchas corrientes y muchas personas que han dado sus escuelas provenientes de diferentes disciplinas, porque realmente la psicología todavía no existía como tal. Entonces tuvimos a personajes como Goethe, que desde el punto de vista de la botánica hizo aproximaciones a la evolución, como Hegel, que era filósofo, también hizo una aproximación para empezar a darle un sentido yo creo que la evolución al final de lo que trata de responder es de dónde venimos nosotros los humanos, ¿no? De dónde viene la vida, cómo empezó, cómo de algo que son los elementos de la tabla periódica prácticamente, fueron transformándose para que en un planeta del universo que se llama Tierra surgiera la vida y los seres humanos tal como somos hoy nosotros, ¿no? Y entonces han habido otros personajes como Laplace en la física, hizo la hipótesis de la nebulosa original, que es también una manera de buscar respuesta al origen de la vida y del hombre. Y luego otro que se me hizo muy interesante, que es antes de Jean-Baptiste Lamarck, pero que se llamaba Charles Lyell, y que generó bastante influencia en los conocimientos que luego interpretó Charles Darwin para darle origen a sus ideas. Uno que me interesó mucho, y aquí se los comparto, que se llama Jean-Baptiste Lamarck, hizo algo que cuando lo analicé se parecía bastante a lo que Charles Darwin dice, de cómo los animales, los organismos, los seres vivos, en su instinto de supervivencia,
pues tienen que adaptarse a las condiciones. Y esa es realmente la premisa de la evolución. Cómo un organismo lucha por la vida y en esa lucha, en esa manera de sobrevivir y vivir mejor, se adapta tanto en su cuerpo y lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico, cómo los humanos también adaptamos nuestra mente. Ujú. Y entonces este aspecto no es único a los seres humanos, sino también en general a cualquier organismo que viva en este planeta. Y entonces Jean-Baptiste Lamarck nos daba el ejemplo de cómo las jirafas en algún momento no tenían su cuello tan largo y como medida adaptativa para sobrevivir, porque ellos necesitaban de comer de hojas en árboles grandes para no competir contra otros seres en su hábitat, pues fueron estirando su cuello, estirándolo, hasta que llegó algún punto en que seguramente ellos se dieron cuenta que ya no había otro organismo que compitiera por esas hojas allá arriba, ¿no? Y eso hizo que estos organismos, en este caso estas jirafas, cambiaran su genética, cambiaran su cuerpo y eventualmente se hicieron seres más fuertes, lo que empezó a hacer desde el punto de vista genético a transmitir esas características a las siguientes generaciones y en algún momento pues ya dejaron de crecer en su cuello y pues su objetivo de sobrevivencia pues se logró, ¿no? Y esto también lo explicó de otra manera, él le llamó el principio de la diversidad, Herbert Spencer. Herbert Spencer particularmente ya hizo algo muy explícito, muy directo, que fue un libro que se llamó Principios de Psicología y que realmente ya empezó a ligar este aspecto evolutivo de la mente en un proceso evolutivo, con una postura más como asociacionista, y ella hablaba del concepto de la evolución, pero la evolución desde un punto de vista ya más filosófico, no tanto nada más adaptativo del organismo, de la genética, sino ambos, ya a vernos como un ser integral que decía que había una homogeneidad que venía de indefinida a definida, y eso era el proceso continuo de integraciones, de diferenciaciones, que todas son influenciadas por el medio externo. Entonces, ¿qué dice? Que cada animal, de alguna manera peculiar, según su posición elevada en esta pirámide de la escala evolutiva, tiene una función y esta función la utiliza pues para sobrevivir, ¿no? Y entonces ya tuvimos unos antecedentes de personas que venían hablando del tema de la evolución y llegó este personaje muy famoso por todos que se llama Charles Darwin y él nació en 1809 en Inglaterra y él era un apasionado de la zoología y la botánica, ¿no? Y algunas cosas interesantes como de la zoología a la botánica llegamos a la psicología. Ese trayecto a mí particularmente se me hizo muy interesante conforme lo iba leyendo, porque Charles Darwin desde ese punto de vista, pues la botánica, la zoología, pues al final de cuentas que es como la vida, ¿no? Y pues él nos incluyó a nosotros como los seres humanos en ese proceso de explicar la vida, ¿no? Y entonces él estableció los principios de la herencia. Realmente, desde el punto de vista, hablo herencia no de la genética, sino la herencia de lo que le heredó a la psicología Darwin, ¿no? Y cómo entonces estos aspectos de los que él hablaba, en este libro que se llamó El origen de las especies, que fue donde realmente expuso y publicó su teoría de la evolución. Entonces hablaba de la descendencia humana y cómo el hombre, considerándose un ser superior, tenía un cerebro que de manera comparativa al resto de otros seres era anormal, en el sentido que era más grande, y entonces como el cerebro empieza a tomar una función diferenciadora que le ha dado un éxito en el mundo pues el mundo animal, para nosotros volvernos en el ser superior, desde el nacimiento individual y como sociedad, ¿no? Y entonces esto genera que la herencia que Charles Darwin pudo dar a la psicología gira alrededor de
cómo nosotros de manera instintiva, quizás, esos son argumentos también que la psicología trata luego de explicar si somos programados, aprendidos o venimos con aprendizajes dentro de nosotros, pero al final de cuentas, la evidencia nos dice que para sobrevivir nos tenemos que adaptar y que la sobrevivencia pues en sí mismo es una conducta que está generada en un proceso de tanto instintos como aprendizajes, como conclusiones, decisiones. Y pues esto es la lucha continua por la vida, donde se van creando habilidades, se van creando casi que estrategias de vida. Y entonces suena un poco tal vez agresivo, pero al final de cuentas es solo los fuertes van a sobrevivir. Entonces hay un proceso natural de selección, de donde el que logra adaptarse vive y triunfa, y el que no, pues prácticamente muere y de hecho puede llegar a que su especie se extinga, desaparezca del planeta. Esto visto desde un punto de vista quizás como espiritual o hasta tal vez un poco más emocional, suena un poco agresivo. Y el tema, pues aquí no es, Charles Darwin lo enfocó desde un punto de vista de lo que es, ¿no? Él nos decía si eso es justo o no, esos son ya argumentos morales. Él simplemente explicó cómo el ser humano ha logrado ser lo que hoy es, pero también cómo eso se relaciona a nuestras conductas y nuestras habilidades. Y entonces ya aquí es donde empieza esta parte muy interesante, que se me hizo lo más nuevo que yo nunca había relacionado a Darwin, que fue como los aspectos que él explicaba de la evolución aplican a aspectos que la psicología tomó. Entonces tenemos situaciones como la psicología clínica y la psiquiatría moderna han adoptado principios de la herencia de Charles Darwin, en el sentido de que la génesis de los rasgos es algo que hay que estudiar y analizar en este tipo de psicoanálisis y de aspectos de cómo las habilidades y las conductas se pueden ir heredando, ¿no? Esto también se le llama el aspecto de la actitud genética y la parte evolutiva, se le llama la psicología evolutiva. Y pues también tenemos la adaptación al ambiente, que es como en estos aprendizajes los ha adaptado la pedagogía, la psicología educativa. Como seres sociales, pues tenemos que adaptarnos, desarrollamos habilidades para poder aprender, y aquí es donde empiezan las adaptaciones del ser humano a entornos que tal vez nunca había confrontado y hace que pues progresemos y seamos mejores seres humanos. Y eventualmente esto ya llevó a ramas de la psicología que hoy existen y una de estas es la psicología comparada. La psicología comparada digamos que no he tenido posibilidad de existir hasta que llegó los conceptos de la evolución de Darwin, porque Descartes en su tiempo, en muchas de las propuestas y premisas que él estableció, hizo una división muy fuerte entre el hombre y el animal. Yo pienso que muchos de estos personajes, así como hizo Galileo en su tiempo, Descartes también, de repente tenían que negociar con el sistema, que era muy influenciado por la religión, sobre todo la católica, y pues este argumento de la división hombre-animal a la Iglesia Católica pues le encantó, ¿no? Porque es lo que ellos creen. Y eso le permitió a Descartes, pues yo creo que era una negociación personal que ellos hacían, porque eso les abría camino para poder demostrar, avanzar, continuar con la investigación de otros temas que ellos querían desarrollar y que no necesitaban meterse en conflictos con un sistema poderoso que los podría casi hasta matar. Pero desgraciadamente, pues Descartes hizo muchos aportes a la ciencia, a las matemáticas y a la psicología, pero tuvo que hacer ese compromiso consigo mismo, ese es mi punto de vista. Yo no creo que él, en tanto conocimiento y cuando uno lee sobre lo que él hizo, que él realmente creyera que había una división hombre-animal, pero bueno, ese es otro tema. Al final de cuentas, si él lo hizo a propósito o no, no importa, porque lo que sucedió es que
por muchos años, el filósofos y la psicología no se daba el permiso de decir, no, pues el hombre también es un animal. Ujú. Que eso suena religiosamente, es bastante casi que escandaloso, ¿no? Y pues entonces viene Darwin y nos dice que no, que nosotros somos un ser o un organismo más del universo, de la creación, y que evolucionamos igual por los principios de intuición, de sobrevivencia, de habilidades, de adaptación. Y entonces nos lleva a este punto de que pues en el último siglo prácticamente, ya inclusive hay una rama de la psicología que se llama la psicología animal. Y lo que hace la psicología animal es que nos permite comparar conductas en seres organismos, seres animales más que todo, ¿no? Desarrollados que pueden generar conductas que al ser estudiadas permiten extrapolar sus reacciones, sus estímulos externos a aprendizajes quizás que nosotros también, desde el punto de vista que también somos un organismo biológico, pues también podemos tener. Y esto dio lugar a 4 escuelas diferenciadas dentro de la psicología comparada. Estas escuelas son maneras de hacer, es como el método de cada escuela para hacer las comparaciones, ¿no? Entonces tenemos una que se llama la escuela anecdotista, que es una escala filogenética donde se llega a afirmar que los animales superiores tienen una cierta capacidad, aunque sea quizás rudimentaria, de razonamiento, y puedo decir razonamiento entre comillas, porque es desde el punto de vista de cómo obtener información, tomar una decisión que te puede favorecer o perjudicar. Y esto entonces se hizo de la mejor manera que un organismo hace para adaptarse y sobrevivir a su medio ambiente, ¿no? Y esto entonces nos lleva a creer que algunos animales tienen un cierto nivel de inteligencia, nada más que ellos lo usan para sobrevivir y para adaptarse. Es como un aspecto de inferencia racional, ¿no? Luego, otra escuela es la instintiva, y esta escuela, como su nombre lo implica, tiene que ver con el comportamiento de los animales, pero bajo la premisa de que viene aprendido y también hay un aspecto de imitación. Entonces, que es como que un pajarito ya viene programado para aprender a volar, pero al ver que sus padres o sus otros pájaros grandes vuelan, él puede observar que él también podría utilizar las alas que él sabe que tiene para esa misma habilidad. Entonces aquí el aspecto es que el instinto es algo real y el instinto en sí mismo es un aspecto que hoy por hoy todavía en la psicología se considera algo muy polémico, porque hay tendencias, escuelas corrientes que dicen que se aprende y las otras que vienen programados, etcétera, ¿no? La tercera escuela que define la psicología comparada es la escuela experimentalista, y esta hace distinciones en reacciones innatas y las adquiridas en los animales, recordando que todos estos aspectos de la psicología comparada pues utilizaban animales porque requería hacer experimentos, ese era su método de aprendizaje y de utilización de entornos controlados para generar por medio de ensayo-error refuerzos en acciones y reacciones, ¿no? Y finalmente la última escuela es la escuela mecanicista, que es una manera donde la acción al pensamiento está muy ligada con la fisiología, la física y la química. Y aquí existe este concepto del tropismo, que es un proceso que se dirige a aproximar o alejar al respecto de ciertos objetos del medio. O sea, cómo el ambiente llega a imponer límites y restricciones que hace que el organismo vivo reaccione, y entonces estas reacciones se vuelven comportamientos y conductas que pueden explicar por qué un ser vivo se comporta de cierta manera, ¿no?
Otro tipo de psicología que el, el evolucionismo influenció para que se generara es la que se llama la psicología diferencial. Este tipo de psicología a mí se me hace muy interesante porque tiene muchos aspectos casi como de anatomía, tiene, la medicina aquí tiene un aspecto un poco más participativo. Uh-huh. Y entonces aquí tenemos cómo el triunfo de las ideas evolucionistas ya tiene aplicaciones prácticas y generó estas diferentes disciplinas que se llaman la frenología, la fisiognomía y las tipologías. Entonces, estas son, por ejemplo, la frenología es donde es el estudio que se ha hecho de las facultades que una persona tiene a partir del estudio de su cráneo, ¿no? Entonces se dice que según el tipo de cráneo de cada persona, se puede deducir qué tipo de comportamientos puede tener, ¿no? La fisiognomía, que es otro aspecto de la psicología diferencial, perdón, esta dice que los rasgos isonómicos, o sea, como la forma de la cara, que puede dar a... Es como, yo creo que esto se usa todavía mucho como en criminología, donde se hacen como rasgos tipológicos de perfiles según la manera en que una persona es, pero aquí nada más ya no se hizo solo del cráneo, de la cabeza, sino que se llevó todo el cuerpo. Y entonces tenemos aspectos relacionados a la masa corporal, a la estructura, al desarrollo del tronco, etcétera, ¿no? Y luego las tipologías somáticas que corresponden más que todo a un modo de ser de las personas, ¿no? Pues con esto es prácticamente el final de esta presentación y creo que lo más importante que yo aprendí en este aspecto de Charles Darwin ligado a la psicología es cómo al final de cuentas un aspecto que derivó de investigaciones relacionadas a la zoología y a la botánica empezó a explicar aspectos ya un poco más sofisticados como conductas asociadas a la supervivencia, a la adaptación, y cómo eso refleja detrás de estas adaptaciones conductas, cómo estas conductas van generando diferenciaciones en los seres vivos y cómo nosotros en la punta superior de la pirámide, como seres humanos, podemos a través de la evolución, del instinto, de nuestro deseo de vivir y sobrevivir y evolucionar y adaptarnos, empezar a explicar aspectos de por qué nuestra mente funciona de estas maneras y cómo esto nos lleva a tomar eventualmente nuevas habilidades y aprender conductas que al final de cuentas son para poder seguir sobreviviendo y, y pues adaptándonos a este mundo cambiante, que eso sí es una, ahí como dicen, lo único constante es el cambio, ¿no? Espero que haya sido satisfactorio y elocuente mi conversación. Ha sido un proyecto interesante, nunca había hecho un video y la verdad sí me gustó mucho. Y entonces le doy muchas gracias a los compañeros que ven este video, a la profesora y en general pues a la UNAM en estos tiempos que estamos en casa. Pues hacer un video ha sido una experiencia bastante buena. Mucha salud y muchos éxitos a todos y que sigamos muy bien. Hasta luego.